Ok, ahora sí vamos a comenzar entonces con la enseñanza de este domingo. En ese momento vamos ya por el domingo 25 del Catecismo de Heidelberg. Ya finalizamos lo que era la parte acerca del credo apostólico, en la cual desglosamos todo el credo apostólico. Y también finalizamos una parte muy importante que era acerca de la justificación, donde aprendimos cómo Dios justifica al impío. Y eso es una parte esencial del Evangelio. Ese es el corazón del Evangelio, cómo Dios justifica al impío. Ya pudimos ver todas estas enseñanzas muy importantes a través del Catecismo de Heidelberg. Recuerdo que precisamente por esto, lo primero que estamos predicando en esta iglesia, de principio a fin, es el Catecismo de Heidelberg, porque lo principal que una iglesia debe tener claro son los fundamentos de la fe. Eso es lo principal que una iglesia debe tener completamente claro y entendido. Y creo que no hay mejor manera de comenzar en los fundamentos de la fe que precisamente aprendiéndolo acerca de este catecismo que el Señor permitió que se creara y que ha servido durante muchos años, durante siglos, para introducir al pueblo de Dios en lo que son los fundamentos de la fe cristiana, las bases de la fe cristiana y del Evangelio y de la ley del Señor. Además de esto, el Catecismo de Heidelberg es uno de nuestros documentos confesionales que como iglesia confesamos. Es decir, todo lo que nosotros estamos aprendiendo de este catecismo, también lo confesamos como iglesia, lo creemos. ¿Correcto? Y ahorita vamos a entrar en un tema en el domingo 25 del Catecismo de Heidelberg, que es el tema de los sacramentos. Los sacramentos. Vamos entonces a continuar con la pregunta 65. Obviamente sigue este sistema de preguntas y respuestas de manera progresiva. Y la pregunta 65 dice así: si solo la fe nos hace participantes de Cristo y de todas sus bendiciones, dime de dónde procede esta fe. Y la respuesta dice así: del Espíritu Santo, que la hace obrar por la predicación del Evangelio, encendiendo nuestros corazones y confirmándola por el uso de los sacramentos. Así dice la respuesta. Entonces, aquí se viene hablando de lo que era la justificación, de que nosotros podemos ser justos delante de Dios solamente por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. De eso estuvimos hablando en las preguntas anteriores, cómo podemos ser justos ante el Señor. De hecho, vimos que solamente podemos ser justos ante Dios mediante la fe. No hay ninguna obra que nos pueda hacer justos ante Dios. La única obra perfecta la hizo Cristo. Así que lo único que nosotros podemos hacer para recibir la justicia perfecta de Cristo es la fe. Debemos creerla, recibirla, abrazarla, y el Señor entonces va a darnos esa justicia perfecta de Cristo, solamente por la fe. Entonces aquí se llega a una conclusión muy importante. La fe es completamente necesaria para ser salvo. La verdadera fe es completamente necesaria para ser salvo. Y si esta fe es completamente necesaria para ser salvo, yo necesito saber de dónde viene esta fe. Y aquí se dice que la fe viene del Espíritu Santo. En la Escritura se dice que la fe viene del Espíritu Santo. Para esto primero quiero leer un pasaje breve en Juan capítulo 3, versículos del 3 al 8. Dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús:
de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Señor es completamente soberano en cuanto a la salvación. Aquí debemos entender varias cosas. La primera cosa que debemos entender, y esto va a ser como un pequeño repaso también de lo que hemos visto, es que Dios es perfectamente justo y perfectamente santo. Cuando el hombre peca, el hombre pierde todo derecho delante de Dios. El hombre tenía derecho a la vida eterna mientras estaba en el Edén y mientras no había pecado. Mientras era santo. Él tenía derecho a todas las bendiciones que Dios le dio. Mientras se mantuviera dentro de ese pacto de obras, mientras se mantuviera obediente, él tenía derecho a todas las bendiciones. Todas que Dios le había dado. La presencia de Dios, la amistad de Dios, las bendiciones de Dios, todo. Una vez que el hombre peca, y con él toda la humanidad perdió completamente ese derecho. Todo derecho de las bendiciones de Dios lo perdió. De manera que ahora Dios, para salvar, porque Dios es amor, y por su gran amor igual, a pesar de que la humanidad cayó, Dios quiso salvar a la humanidad. ¿Cómo? ¿De qué manera el Señor salva? Muy sencillo. Ahora ustedes, es como si Dios tuviera delante de él a la raza humana completa, a todos los seres humanos, y les dijera, ahora ustedes no tienen nada que exigirme a mí. Nadie puede exigirme que lo salve. Yo voy a salvar a quien yo quiera. Yo voy a salvar a quien yo quiera. Y esta fe, cualquiera que crea en Cristo, la fe que va a usar, que va a tener para creer en Cristo, que es una fe verdadera, yo se la voy a dar. Porque el Espíritu Santo tiene que dar ahora la fe que necesitamos para ser salvos. Ya eso lo vimos también. Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, estamos muertos espiritualmente y no hay nada que podamos hacer para ser salvos, muchísimo menos tener una fe verdadera que realmente abrace a Cristo. Porque en el estado de pecado que está todo ser humano, no amamos a Dios ni las cosas que vienen de Dios, sino que amamos el pecado. ¿Sí? No hay nada que podamos hacer salvo. En ese sentido, el Espíritu Santo es el que toma la decisión de escoger de entre todas esas personas perdidas y condenadas, de escoger a los que va a salvar y a esos que va a salvar, guiarlos a Cristo a través de la predicación del Evangelio, y cuando los guía a Cristo, para que ellos verdaderamente puedan recibir a Cristo, les da la verdadera fe. Por eso, en Efesios 2 dice que nadie se puede gloriar delante de Dios de la salvación. Nadie. Si una persona vino a Cristo y lo recibió con verdadera fe, creyendo verdaderamente en Él, nadie se puede gloriar. Hermano, porque si tú creíste en Cristo, no creíste por ti, el Espíritu Santo te dio la fe con la cual creíste. O sea, no solamente no puedes hacer nada para ganarte la salvación, sino que aparte lo único que podías hacer, que es tener fe, ni siquiera lo hiciste por ti, lo hiciste porque el Espíritu Santo hizo una obra en ti. Entonces Dios es completamente soberano en cuanto a la salvación. La salvación depende de Él. O como dice también en Romanos, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Cuando el ser humano cayó, hay que entender que el ser humano perdió todo el derecho delante de Dios de exigir salvación, de exigir bendición, todo. Si hay una bendición que podemos tener como cristianos, si nosotros hoy podemos tener la vida eterna mediante Cristo, fue solamente porque Dios, de su propio amor, Él dijo, yo los quiero salvar. Pero ya nosotros no podíamos exigirle nada, ya nosotros habíamos caído de ese estado de salvación en el que Él no nos había puesto, en ese estado de gloria, en ese estado de bendición, donde éramos perfectos. Ya nosotros habíamos caído de ahí, no teníamos ningún derecho, nada, no teníamos nada. Todo es gracias a su amor soberano que Él busca ahora a los que fueron rebeldes con Él,
a los que lo odiaron, a los que pecaron contra Él, a sus propios enemigos, porque todo pecador se constituye en enemigo de Dios. Él, por amor, buscó a sus propios enemigos, con su sangre los limpió, los atrajo hacia Él para que lo amaran, para que lo podamos amar, para que podamos creer en Él. Él lo hizo. En eso, y lo acabamos de leer en Romanos capítulo 5, en eso consiste el amor del Señor. En que nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, esta fe la da el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no se la regala a quien sea porque sí. De pronto una persona va a estar inerte, no sé, sentada en el mueble de su casa, tomándose un café, y viene el Espíritu Santo y le da la fe. ¡Pum! ¡Oh, wow! No sé, de pronto creo en Cristo. No. Acabamos en la misma respuesta de leer que esta fe, el Espíritu Santo la hace obrar por medio de ¿qué? Por la predicación del Santo Evangelio. Entonces, ¿qué conclusión tenemos de esto? ¿Qué conclusión tenemos de esto? Que el poder de Dios para la salvación es el Evangelio. Es el Evangelio de Cristo, el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Salvador es Cristo y es el mensaje de Cristo, de lo que Cristo hizo, lo que nos puede salvar, lo que nos puede llevar a un entendimiento de lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo, para que podamos recibir a Cristo con verdadera fe para ser salvos. Entonces el Espíritu Santo no es que da esta fe como si fuera golosinas, no. Hay un medio que el Espíritu Santo utiliza para dar la fe y ese medio es el Evangelio. El Espíritu Santo da la fe donde el Evangelio es predicado. El Espíritu Santo puede dar la fe solamente donde el Evangelio es predicado. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1. Versículo 16, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, la salvación viene porque nosotros tenemos, por la gracia de Dios, fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si no hay Evangelio que es predicado, si no hay Evangelio que es escuchado, si no hay Evangelio de Cristo que es aprendido, entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener fe? ¿De qué manera nosotros vamos a tener fe? Quiero leer también un pasaje, un versículo, mejor dicho, en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, desde el versículo 13. Fíjense cómo lo dice. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí, perfecto. Pero versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el Evangelio es completamente central para la obra salvadora que el Espíritu Santo hace en el pecador. El Evangelio, si no hay Evangelio de Cristo, si no hay Evangelio de Cristo en toda su pureza, si no hay el Evangelio de Cristo que le predique al pecador acerca de su pecado y de su ofensa contra Dios, si no hay un Evangelio de Cristo que enseñe la obra redentora de Cristo, de cómo Cristo se encarnó, de cómo mientras estuvo aquí en la tierra obedeció perfectamente la ley de Dios, de cómo en la cruz del Calvario derramó su preciosa sangre para pagar por nuestros pecados en nuestro lugar, soportando la ira infinita de Dios. Si no hay esta predicación fiel del Evangelio, no va a obrar el Espíritu Santo. Entonces tenemos dos conclusiones aquí. La salvación depende del Espíritu Santo. La salvación depende del Espíritu Santo. Que yo predique el Evangelio no necesariamente significa que la persona se va a convertir. Acuérdense lo que ya vimos, Ezequiel capítulo 37, el pasaje de los huesos secos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos predicando a un pecador, literalmente estamos predicándole a una persona que está muerta en sus delitos y pecados.
literal. Esa persona no puede responder a la predicación. Esa persona no puede tener fe. Esa persona no puede ver a Cristo. Esa persona no ama a Cristo. Esa persona no ve a Cristo, no escucha a Cristo, no siente a Cristo, no palpa a Cristo porque está muerta en sus delitos y pecados. Está muerta en sus delitos y pecados. Y en el pasaje de los huesos secos, en Ezequiel capítulo 37 se describe de una manera asombrosa. Es así, literal, es así. Entonces la salvación depende de que el Espíritu Santo a ese muerto espiritual le dé un nuevo espíritu, le dé un nuevo corazón, le dé ese renacimiento para que pueda ahora amar a Dios, para que pueda tener fe en Cristo, para que lo pueda recibir, para que lo pueda amar. Entonces, ¿cómo lo hace? No necesariamente el Espíritu Santo a todas las personas que nosotros le predicamos obra en todas las personas. Pero nuestro trabajo no es tratar de adivinar dónde el Espíritu Santo va a obrar. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio y rogarle al Espíritu Santo de que a todas las personas que nosotros le prediquemos el Evangelio, Él puede hacer una obra en esa persona y darle la fe salvadora a esa persona, la fe verdadera a esa persona, pueda cambiar su corazón, lo pueda resucitar espiritualmente para que esa persona pueda recibir a Cristo, para que esa persona pueda ver la realidad de su pecado, para que esa persona pueda realmente conocer lo valioso y lo hermoso, precioso que es Cristo. Nuestro Creador, nuestro Salvador, el que pagó por nuestros pecados, el que realmente nos ha dado una esperanza de vida eterna. Gracias, Señor Jesucristo, porque ya no voy a vivir como si fuera un cochinito que vive para comer y dormir, para que al final vaya al degolladero y lo maten y se lo coman, porque así literalmente vive cada pecador sin Cristo. Vive esta vida para comer, disfrutar, engordarse y al final morir y ¿qué? Condenarse. Literal. Gracias, Señor Jesucristo, porque ahora que me has dado la salvación, me guiaste hacia ti para tener fe en ti, tengo vida eterna y ahora mi vida tiene un propósito. Mi vida volvió a su propósito original. Ya no vivo como si fuera un cochinito que simplemente come para que lo engorden y después lo maten. Ahora mi vida tiene un propósito real y eterno. Y ese propósito, Señor, es disfrutar de ti para siempre, deleitarme en ti para siempre y vivir para tu gloria. Para la gloria de aquel que me creó. Para vivir para la gloria del alto y sublime, del santo, 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 del justo, del amoroso, del misericordioso, del creador y redentor. ¡Wow! Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. ¿Qué significa esto? Una conclusión nos lleva a la otra. Si el Espíritu Santo utiliza el Evangelio de Cristo puro, tal cual lo enseñan las Escrituras, eso significa que automáticamente cualquier modificación o tergiversación o corrupción del Evangelio es totalmente reprobada y maldita por Dios. Totalmente. Y no puede salvar a nadie. Un evangelio corrompido, un evangelio cambiado, donde Cristo no sea el centro, donde no se exponga el pecado, no puede salvar a nadie. Solamente el evangelio verdadero nos puede salvar. Vamos a leer acerca de esto un poquito en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Versículos 8 y 9. Gálatas capítulo 1 versículos 8 y 9 dice: Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y anatema significa literalmente maldito por Dios. Literalmente. Una persona que se atreva a predicar un evangelio diferente, donde Cristo no sea el centro, donde la obra de Cristo no sea el centro, donde no se exponga el pecado del hombre, eso es una persona que está maldita por Dios.
O sea, un evangelio diferente del evangelio verdadero de Cristo, lo único que puede producir, en vez de salvación en las personas y que las personas vayan a Cristo, lo único que puede producir es maldición. Y allí entran todas las sectas que tienen un evangelio diferente. Allí entran los mormones, allí entran los testigos de Jehová y cualquier secta que no predique el evangelio de Cristo, el evangelio histórico, el evangelio bíblico, el evangelio confesional. Simplemente tiene la maldición de Dios en su vida y nunca puede llegar a ser salvo. No puede llegar a ser salvo. Ningún otro evangelio nos puede salvar, solo el de Cristo puro, como está en la Sagrada Escritura, como lo enseña la Sagrada Escritura. Y es maldito todo aquel que predique otro evangelio. Ahora bien, esta fe que el Espíritu Santo da a las personas que Él quiere guiar a Cristo a través del evangelio, ¿cómo la da? ¿Qué significa esta fe? Obviamente esta fe viene, volvamos al pasaje de los huesos secos. Un muerto no puede tener fe, ¿cierto? Por eso leímos en Juan capítulo 3 acerca del nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu Santo da la fe verdadera a una persona, eso significa que primero hizo una obra en esa persona para hacerla vivir de nuevo espiritualmente. Le dio vida espiritual, le puso un nuevo corazón, le dio un nuevo espíritu, que ahora no ama el pecado sino a Dios. Ahora no aborrece a Dios, sino que aborrece el pecado. Y va a luchar toda su vida para agradar al Señor. Y con esta nueva vida espiritual, con esta resurrección espiritual que el Espíritu Santo hace en las personas donde Él obra para salvarlos, viene la verdadera fe. Así el Espíritu Santo da la verdadera fe, nos da nuevos corazones. Nos ha dado un nuevo corazón. Precisamente por eso cantamos en el Salmo número 1, que es bienaventurado el varón que tiene en Dios su deleite. Es bienaventurado el varón que tiene a Dios como su delicia, que medita en su ley día y noche. Ahora díganme ustedes, ¿una persona muerta espiritualmente puede tener a Dios como delicia? ¿Puede meditar en la ley de Dios día y noche? ¡No! El pecador odia a Dios. ¿Y por qué lo odia? Porque Dios lo condena. ¿Qué dice la palabra acerca de todo pecador? Maldito todo aquel que no cumpliere la ley de Dios a la perfección. Maldito todo aquel que no cumpliere cada punto perfectamente de la ley. ¿Y ustedes creen que el hombre va a amar a un Dios que los condena si no lo obedece perfectamente? ¿Ustedes creen que el hombre va a amar a un Dios que con cada uno de los mandamientos lo que está haciendo es condenándolo y poniéndole en su cara su propia maldad? No lo van a amar. Imposible. La única manera en que nosotros podemos llegar a amar a Dios es porque Dios nos amó primero y nos demostró ese amor enviándonos a un Salvador que es Cristo el Señor, el cual pagó por nuestros pecados, y Él nos da un nuevo corazón, nos resucita espiritualmente para reconciliarnos con Él, para que tengamos fe en Él y ver que ya no nos condena, sino que nos ofrece una salvación gratuita, una salvación eterna. Si simplemente venimos a Él confesando nuestros pecados y aferrándonos a Él con verdadera fe y como nuestra única justicia, desechando cualquiera de nuestras obras para ser salvos y tomándolo a Él como toda nuestra justicia delante de Dios. Y entonces, toda esta obra de salvación que el Señor hace, la confirma también por medio de ¿qué? De los sacramentos. Toda esta obra de redención que el Señor hace, la confirma en nosotros por medio de los sacramentos. Nos la confirma, nos la recuerda, nos recuerda que la obra que hizo en nosotros es real. Nos recuerda que la obra que hizo en nosotros es más real que incluso lo que nuestros propios ojos pueden ver. Y eso es lo que vamos a continuar viendo. Ya que los sacramentos Dios los utiliza para recordarnos la verdad de nuestra salvación,
la realidad de nuestra salvación, cómo el Señor nos salvó, cómo nos limpió, nos purificó, nos perdonó, cómo Cristo pagó por nuestros pecados, la siguiente pregunta obviamente tiene que ser la pregunta 66. ¿Qué son los sacramentos? ¿Qué son los sacramentos? Y la respuesta dice así: son señales sagradas y visibles y sellos instituidos por Dios para hacernos declarada mejor y sellada por ellos la promesa del Evangelio, a saber, que la remisión de los pecados y la vida eterna por aquel único sacrificio de Cristo cumplido en la cruz se nos da de gracia no solamente a todos los creyentes en general, sino también a cada uno en particular. O sea, los sacramentos son señales, son signos que Dios mismo ha instituido y que los ha instituido para que a través de estas señales nos sea declarada, anunciada de una forma predicada mucho mejor, o mejor dicho, en mucha más amplitud todavía. Creo que esa expresión es mejor. En mucha más amplitud nos sea predicado el Evangelio. Lo que Cristo hizo por nosotros. Cómo nos perdonó. Cómo se sacrificó por nosotros. Cómo cumplió la ley en nuestro lugar. Cómo nos santificó. Cómo nos limpió de nuestros pecados. Los sacramentos son señales que Cristo mismo instituyó, que Dios instituyó, para que nos sea mostrado a nosotros de manera visible cómo el Señor nos salvó, qué hizo para salvarnos, de qué manera nos salvó. El Evangelio es tan importante y es tanto el centro de la Biblia y de nuestras vidas. Y Cristo es tan importante y es tanto el centro de nuestras vidas y de la Biblia, que Dios no solamente nos dejó su palabra para que el Evangelio nos entrara por los oídos, que ya vemos que es muy importante porque de eso depende la salvación. Ya leímos Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es muy importante, pero es tan importante que no solamente el Señor dijo que la vamos a escuchar, sino que lo vamos a ver. Yo quiero que ustedes vean una representación visible de lo que Cristo hizo por ustedes. Así sea a través de cosas del mundo, de cosas que existen en el mundo. Pero yo quiero que ustedes vean una representación, un ejemplo de lo que Cristo hizo por ustedes, de la salvación, del perdón de sus pecados. A través de estas señales, el Señor no solamente nos está mostrando y declarando todavía con más amplitud lo que Él hizo por nosotros en el Evangelio, sino que esas señales sirven como un sello de Dios mismo para confirmarte y decirte: esta salvación que Cristo hizo es tuya. Cristo es tuyo y tú eres de Cristo. Esta señal sirve para que sepas con total seguridad que lo que Cristo hizo por ti en la cruz, que su sangre derramada en la cruz del Calvario, realmente te limpia de pecado. El Señor realmente pagó por tus pecados. Tú realmente tienes la salvación. Como leímos ahorita que estamos leyendo Juan capítulo 6, Cristo lo dice: de cierto os digo, todo el que cree en mí tiene vida eterna. Es algo cierto, es algo seguro. Y no solamente lo tenemos en la palabra, sino que Dios lo ha puesto también como señales visibles, diciéndonos: es totalmente seguro. Nada lo puede cambiar, ni el cielo, ni la tierra, ni el universo, ni las galaxias, ni ningún poder, ningún demonio. Nada puede cambiar lo que Cristo hizo por ustedes para salvarlos. Nada puede cambiar la salvación de Cristo. Nada puede cambiar la realidad de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario y de su perfecta obediencia.
Eso es lo que el Señor nos está diciendo con estos sacramentos, con estas señales visibles que Él ha puesto. Nos está declarando con mayor amplitud el Evangelio y nos está diciendo, mi obra redentora es segura. Y es segura porque yo me aseguré de que fuese segura. Porque Dios mismo la hizo. Y todo lo que Dios hace tiene que salir bien. Tiene que ser exitoso. Tiene que cumplir aquello para lo cual Dios lo hizo. Todo. Entonces, ya con esta definición de lo que son los sacramentos, algo glorioso que Dios mismo instituyó, vamos a la pregunta 67. La pregunta 67, la siguiente pregunta, que es más o menos como una confirmación de la pregunta que ya acabamos de ver acerca de los sacramentos. La pregunta dice así: entonces la palabra y los sacramentos tienen como fin llevar nuestra fe al sacrificio de Cristo cumplido en la cruz como el único fundamento de nuestra salvación. Y la respuesta dice, así es, porque el Espíritu Santo nos enseña por el Evangelio y nos confirma por los sacramentos que toda nuestra salvación está puesta en el único sacrificio de Cristo ofrecido por nosotros en la cruz. Entonces, los sacramentos ya lo acabamos de ver. El Señor instituyó los sacramentos para declararnos con mayor amplitud la obra redentora de Cristo. Los sacramentos tienen como propósito apuntarnos a Cristo como el único medio posible de salvación. Los sacramentos tienen como propósito apuntarnos a nosotros hacia la obra redentora de Cristo, hacia la justicia de Cristo, hacia la perfección de Cristo, para que nosotros sepamos que tanto el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en su palabra, como estos sellos que Dios instituyó, que llamamos sacramentos, todo nos apunta y nos dirige hacia Cristo como nuestra única salvación, la única salvación para la humanidad, la única esperanza de la humanidad. Es así. Y quiero que en este momento entonces veamos algunos pasajes. Génesis 17:11, vamos a leer en ese momento rápidamente para ver lo que es un sacramento. ¿Cómo es este sello instituido por Dios para mostrarnos, para declararnos el Evangelio de Cristo y para sellar la promesa del Evangelio a través de estas señales? Génesis 17:11 dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Literal, allí lo dice completamente claro. Y Romanos 4:11. Romanos 4:11. Romanos 4:11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Literal. Entonces los sacramentos son estas señales que nos declaran el Evangelio y son como el sello. Dios los utiliza como un sello que te asegura que lo que Cristo hizo por ti como pecador para salvarte es completamente seguro, inmutable, eterno. Nadie lo puede cambiar. El Señor nos recuerda todo esto a través de los sacramentos. Y vamos a leer en Romanos 6:3, allí mismo en Romanos 6:3, para ver cómo los sacramentos realmente nos apuntan a Cristo. Nos apuntan a Cristo como nuestra única salvación. Dice,
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dos pasajes que nos hablan del bautismo, y en los dos pasajes se nos dice, uno relacionándolo con la muerte de Cristo, que Cristo pagó por nuestros pecados, y el otro relacionándolo que estamos revestidos de Cristo. O sea que, ¿qué significa ese? Relacionándolo con la obediencia perfecta de Cristo. Porque eso es lo que hace Cristo cuando nos salva, cuando somos justificados delante de Dios. ¿Por qué somos justificados? Porque cuando venimos a Cristo y tenemos verdadera fe en Cristo, ¿con qué nos viste el Señor? Con su perfecta justicia. Entonces hablan del bautismo, en una parte hablando en referencia a que Cristo pagó por nuestros pecados, muriendo en la cruz, y en el otro pasaje hablando acerca de que Cristo obedeció perfectamente por nosotros, relacionado con el bautismo también. O sea, todos los que han sido bautizados es una señal de que murieron al pecado, de que murieron al mundo para ser de Cristo. Y también es señal, todos los que han sido bautizados, de que tienen una nueva vida en Cristo, en la cual están revestidos de Cristo, con la justicia de Cristo, y viven para la gloria de Cristo, para disfrutar siempre del Señor Jesucristo y servirle para siempre. Se ve completamente claro. Gloria al Señor por su revelación, por cómo nos enseña los fundamentos de la fe cristiana. Gracias al Señor por las personas que escribieron este catecismo, por esos teólogos en ese momento que Dios utilizó para que lo escribieran y para que esto fuese de bendición para la enseñanza de la palabra a todas las generaciones que vendrían después, así como lo está haciendo hoy para nosotros y para todas las personas que puedan escuchar esta enseñanza. Y la última pregunta, ya que estamos hablando de los sacramentos, ¿cuántos sacramentos ha instituido Cristo en el Nuevo Testamento? Y la respuesta dice 2, el Santo Bautismo y la Santa Cena. Estos son los dos sacramentos que el Señor instituyó en el Nuevo Testamento. Y de esta manera vamos a culminar la enseñanza. Ya con esto que vimos me parece suficiente por ahora. Ya la enseñanza más adentrada y más detallada de estos sacramentos, del Santo Bautismo y de la Santa Cena, va a continuar en la próxima enseñanza, en la próxima y así. Pero por ahora ya entendimos lo que son los sacramentos, lo que estos sacramentos declaran de parte de Dios, que es el Evangelio, y que son un sello de Dios para asegurarnos a nosotros de que la salvación de Cristo es completamente segura e inmutable. Y ya sabemos que estos dos sacramentos, que son de los que estamos hablando durante toda la enseñanza, son el Santo Bautismo y la Santa Cena. Así que esto ha sido la enseñanza de este domingo. Gloria al Señor.